Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula ¿Qué es primero? Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, ya sabe lo que dicen cuando no es claro qué es primero o qué es después. Suelen decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Alguno dirá la gallina porque sin gallina no hay huevos, y otro dirá huevos porque sin huevos no hay gallinas. Algo similar podríamos preguntarnos acerca de la justificación para con Dios y los símbolos que corresponden a esta justificación. ¿Qué es primero? ¿El bautismo que representa que hemos sido justificados por Dios o la fe que nos permite apropiarnos de la justicia de Dios? ¿Qué debería haber sido primero para los judíos bajo la ley de Moisés? ¿La circuncisión que representaba que habían sido justificados por Dios o la fe que les permitía apropiarse de dicha justificación? Es decir, ¿qué es primero? ¿La fe que nos permite apropiarnos de la justicia de Dios o los símbolos, ritos y señales que representan que ya hemos recibido dicha justicia? Bueno, es evidente que en este asunto de la justificación para con Dios no debería haber tantas dudas como con el asunto del huevo y la gallina, porque sin fe que justifica no hay nada que representar. Sin esa fe que justifica para con Dios, cualquier símbolo de dicha justificación vendría a ser algo vacío y sin sentido. No estaría representando el estado real de los corazones. En cambio, una vez justificados por la fe, tales símbolos sí adquirirán verdadero sentido y propósito, porque serían un reflejo del real estado de nuestro corazón. Sin embargo, a pesar de eso tan evidente tanto desde las escrituras como desde la lógica misma, podemos ver que las religiones en general y todos los sistemas de creencias invierten este orden, poniendo a las señales por delante de lo señalado, a los ritos como viniendo antes de lo que estos mismos ritos vendrían a representar, y a los símbolos, como son el bautismo y la circuncisión, como requisitos previos a la justificación. El apóstol Pablo toma esta inversión de órdenes y lo encara desde la revelación pura y lógica de las Sagradas Escrituras. Ahora leamos nuevamente Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12, según la traducción de William Hendriksen. ¿Se pronuncia entonces esta bendición solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Porque estamos diciendo, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Bajo cuáles circunstancias le fue contada? ¿Después de haber sido circuncidado o siendo aún incircunciso? No después de haber sido circuncidado, sino cuando todavía era incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía cuando era aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, para que la justicia les pueda ser contada a ellos, y padre también de los circuncisos, que no solo están circuncidados, sino también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham, aún antes de ser circuncidado. Pablo demuestra aquí que la fe de Abraham, es decir, esa fe que se apropia de la justicia de Dios no por obras, sino por creer, fue puesta en la cuenta de Abraham no luego de haber sido circuncidado, sino mucho antes. Cuando Abraham se circuncidó, ya había sido justificado por Dios mucho antes. Tengamos en cuenta la siguiente consideración, esa consideración cronológica hecha por Hendriksen. Según Génesis 17:24, Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Según Génesis 17:25, ese mismo día Abraham circuncidó a Ismael, el hijo que había tenido con Agar su sierva. En ese momento, Ismael tenía 13 años. Si nos vamos 2 capítulos hacia atrás, vemos que en Génesis 15:6, Abraham fue justificado por Dios. En ese momento su hijo Ismael no había sido aún concebido. Agar, la sierva de Abraham, ni siquiera estaba embarazada de él. Como resultado del análisis de estos datos, Hendriksen comenta que entre la bendición de la justificación de Abraham en Génesis 15 y su circuncisión en Génesis 17, deben haber transcurrido al menos 14 años, el periodo de embarazo de Agar, más la edad de Ismael, al ser circuncidado,
Y es posible que el periodo de tiempo transcurrido entre la justificación de Abraham y su circuncisión haya sido aún mayor. Según la cronología de los judíos, el tiempo transcurrido entre ambos eventos fue de 21 años. En conclusión, fue sobre este Abraham no circuncidado que en su circuncisión vendría a ser semejante a nosotros, los que no somos ni judíos ni tenemos la marca de la circuncisión en nuestra carne, que vino de la promesa de Dios y la bendición de la justificación por fe. Esta simple cronología comprueba que la circuncisión nada tiene que ver con ser declarado justo por Dios. Si algunos judíos incrédulos hubieran escuchado esto, seguramente se hubieran escandalizado. Incluso los judíos creyentes deberían haberse quedado sorprendidos debido a que desde pequeños se les había enseñado que el gran patriarca Abraham había sido justificado por guardar la ley antes de que ésta fuera promulgada y por haberse circuncidado. Pero también debían escandalizarse ni sorprenderse porque un simple análisis de la cronología bíblica es suficiente para aclarar que primero es la fe en Cristo que nos salva y luego los símbolos externos que representan esa justificación que hemos recibido, o se supone que hemos recibido, y decimos supone porque muchos reciben estos símbolos como son la circuncisión en el judaísmo y el bautismo en el cristianismo, sin haber recibido antes la justicia de Dios por la fe en Cristo el Salvador, de modo que tales símbolos no vienen a representar lo que realmente ha sucedido en sus corazones. Aún se encuentran en sus pecados e injusticias, tan necesitados del perdón de Dios como antes, a causa de su falta de fe en Cristo, de modo que tales símbolos no son un reflejo del estado real de sus almas para con Dios. Termino preguntando en esta hora, ¿qué será primero para usted? ¿Los símbolos o lo que son esos símbolos y lo que representan? ¿El ser primero justificado por la fe en Cristo o tener en usted un símbolo que represente esto aun cuando usted no ha creído en el Salvador? En fin, ¿qué será más importante para usted? ¿Será el símbolo o será la justificación en Cristo que estos símbolos representan? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.